Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. Hoy tengo el honor, el privilegio de entrevistar a un connotado diplomático. He sido embajador en la República Argentina, en la República Federativa de Brasil, en Estados Unidos y también en la OEA. Una trayectoria impresionante y un hombre fundamentalmente comprometido con la democracia de nuestro país. Estoy con el embajador Hugo de Sela. Embajador, es un honor poder el día de hoy tener estos minutos para poder conversar con usted. Buenas tardes, para mí también es enormemente grato estar con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar mucho por esta invitación para poder tener un intercambio sobre temas de particular interés. Gracias, embajador. El tema que nos convoca el día de hoy es el libro que presentó el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, más conocido como nuestro amigo Vitocho, la intervención del Perú en la controversia de las Islas Malvinas, un libro que ha sido presentado incluso en Argentina, ha sido presentado, si no me equivoco, en el Congreso argentino, y que ha tenido una importante repercusión. Usted lo ha leído, entiendo que también usted tiene muchas cosas que decir vinculados al asunto Malvinas, pero yo quería empezar, antes de entrar al tema, digamos, que nos convoca el día de hoy, que es el comentario del libro, quería que nos comentara un poco cuál es la tradición de la política exterior peruana, por qué Perú llega al punto de comprometerse con la Argentina en la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Entiendo que hay, porque lo comentó el doctor García Belaúnde cuando lo entrevisté, unos papeles que vienen de la época del virreinato, donde se establece que las Malvinas pertenecían al virreinato del Perú y que, digamos, eso sirve como justificación, entre otras cosas, para sostener de que las Malvinas son argentinas. Pero yo quería que usted nos explicara cuál es la tradición de la política exterior peruana. Porque también el Perú pudo en ese momento desentenderse, pudo decir, bueno, asunto de los argentinos, nosotros tenemos una visión distinta y además estaba Argentina frente a una potencia muy poderosa como era Inglaterra en su momento, y que lo sigue siendo, evidentemente. ¿Cuál es la tradición de la política exterior peruana, embajador? Claro que sí, con mucho gusto les comparto algunas ideas al respecto. A ver, desde que iniciamos la vida independiente, el Perú se convirtió en un país que empezó a generar una tradición que felizmente se sigue hasta hoy. Como todos sabemos, el proceso de independencia del Perú no fue un proceso fácil. Nosotros fuimos el centro del poder español en Sudamérica y por consiguiente, para conseguir finalmente la independencia del Perú, hubo que contar con la ayuda, con el apoyo de varias otras zonas de la región sudamericana. Y casi desde un comienzo de nuestra vida independiente, ya en 1826, el Perú participó en la iniciativa para convocar a lo que en ese momento se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Ese Congreso Anfictiónico lo que tuvo como objetivo central era el de lograr la unión de los países de la región, porque se tenía la conciencia ya desde ese momento de que era muy difícil que en un mundo tan complejo pudiéramos salir adelante de manera individual. Entonces, ya desde ese momento el Perú tenía una vocación por la integración. En segundo lugar, dado que nuestro proceso de independencia también fue complejo, como dije, nosotros desarrollamos paralelamente un enorme sentido de solidaridad y de una profunda convicción por lograr la independencia y la libertad de nuestros países. Entonces, ya años más adelante, cuando se produce en los años 50, en el siguiente siglo, en 1950, un proceso de descolonización en el mundo, en Naciones Unidas, que era el ámbito en el cual ese tema de descolonización se trataba,
La posición del Perú, congruente con su historia, fue la de propiciar que todos aquellos territorios que quisieran ser libres de sus, digamos, capitales coloniales, pudieran tener la oportunidad de hacerlo. Y es en Estábamos en ese el, contexto, estábamos en sí, el contexto de la Guerra Fría, donde habían dos bloques bastante claros, el bloque norteamericano y el bloque soviético, y Perú, entiendo, pertenecía al bloque de los no alineados, que establecían una tercera posición. ¿Es así? claro, pero eso fue un poquito más adelante, eso fue en los años 70. Usted se nos ha adelantado 20 años en la historia. Disculpe, Y disculpe, doctor, disculpe. sí, en los años 50, como digo, es que empieza el proceso de descolonización, muy tímidamente al comienzo, muy lentamente, se empieza a consolidar en los 60 y ya en los años 70, para llegar a lo que usted mencionaba, efectivamente, a través del movimiento de no alineados, movimiento al cual perteneció el Perú, se da un impulso decisivo a los procesos de descolonización en el mundo. Y uno de los remanentes de territorio colonial que queda es precisamente el territorio de Malvinas. Y es por eso que de manera, como digo, congruente con nuestra historia y con lo que después desarrollamos como política, el Perú siempre ha defendido la argentinidad de las Islas Malvinas. Porque no recordemos que las Malvinas eran en su origen argentinas hasta que hubo una invasión inglesa en la cual expulsaron a los pobladores argentinos y desde ese momento lo convirtieron en territorio colonial. Y ese es un remanente que hay que corregir. En su biografía, que he podido revisar, usted ha ocupado el puesto de tercer secretario en la Embajada de Perú en Buenos Aires. ¿Fue en ese momento o fue antes o después? Bueno, fue casi en ese momento, esto es en el 82, yo en el 82 estaba en un país muy cercano, estaba en ese momento en la misión de Perú en la LADI, en Uruguay. En Argentina, mi primer periodo fue bastante corto, fue solamente un par de años, así que a fines del 80 ya me fui. Pero desde Uruguay era un sitio bien cercano para ver este proceso y naturalmente como diplomático siempre estuve interesado y lo seguí muy de cerca. Para entrar ahora en materia con respecto al libro del doctor García Belaúnde, eh, la decisión del presidente Belaúnde fue totalmente congruente, por tanto, con respecto a lo que es la tradición de política exterior peruana. Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que el presidente Belaúnde lo que hizo fue poner en un nivel muy alto la política exterior peruana. Hay que tener en cuenta también que en ese momento, cuando recién se inicia el conflicto de Malvinas, el presidente Belaúnde hizo un intento de lograr la paz. Tuvo una iniciativa en la cual llevó adelante una serie de contactos diplomáticos, habló a los más altos niveles, entre otros países en Estados Unidos, para tratar de elaborar un plan de paz que permitiera evitar muertes innecesarias. Lamentablemente ese proceso no funcionó por la intransigencia que hubo de la otra parte, ¿no? Como lo menciona el doctor García Belaúnde en su libro, Galtieri finalmente decide no aceptar, prolonga la respuesta y eso origina luego la respuesta británica, inesperada al parecer, pero también producto, por lo que sostiene en el libro el doctor García Belaúnde, de una falta de respuesta rápida de parte del entonces presidente de facto Galtieri. Claro, lo que pasa es que en esa época también hay que recordar que esa guerra de las Malvinas tuvo también motivos de política interna en Argentina, ¿no es cierto? Ellos, los militares que gobernaban en esa época, también quisieron distraer la atención del pueblo argentino por todo lo que estaba ocurriendo en el país, iniciando un conflicto externo, ¿no? Entonces ese era un factor que uno no puede olvidar.
En el libro también se menciona que el presidente Belaúnde hablaba directamente con, me parece que era el presidente Reagan, si no me equivoco, ¿no? Eh, Sí, con respecto a lo que se podía hacer. Es lo que no logro entender, porque somos un país pequeño, país, ¿cómo lo denominaría usted dentro de la geopolítica? ¿Un país mediano? yo diría que somos un país mediano, efectivamente. Bien. Así Somos es. un país mediano, pero tuvimos la posibilidad de convocar en una mesa, pongámosle ese nombre, a una potencia como es Estados Unidos y también acercarnos a otra como es Inglaterra y buscar una propuesta de solución. O sea, un país mediano me dio para lograr una salida pacífica, incluso elaboró una propuesta y el Perú se compromete a ser uno de los garantes, si mal no recuerdo, con Brasil, de esta propuesta que se hizo para que 4 países pudieran tomar posesión de las islas hasta que se solucionara el problema entre Malvinas y Argentina, ¿no? Que era Brasil, Perú por parte de Argentina y, si no me equivoco, primero Canadá, pero después fue primero Alemania, luego Canadá y Sí, Estados Unidos por parte de Inglaterra. exactamente, exactamente es como usted lo dice, esa fue la iniciativa. Yo creo que eso lo que hace es destacar el mérito de la propuesta. Es decir, efectivamente, lo normal es que un país mediano pues no tenga una influencia muy grande en los asuntos mundiales. Pero en ese caso, la propuesta tenía tanto mérito que a pesar de ser un país mediano, conseguimos que las grandes potencias se interesen en esta iniciativa y la tomen muy en serio. Hay también una cuestión de prestigio personal del presidente Belaúnde. No olvidemos que Belaúnde tenía pues vínculos importantes en Estados Unidos porque había, en el momento que estuvo asilado, había vivido en Estados Unidos y era un hombre de un gran prestigio personal. Un demócrata, y digamos, eso era importante en esas esferas. Y también, yo no sé si usted comparte esa posición, pero en ese momento Perú era una pequeña potencia militar. Teníamos armamento que se había adquirido durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y nos situó en una posición, al menos militar, bastante interesante. Y por otro lado, sí, y no sé si también coincide con que don Javier Pérez de Cuellar estaba como secretario de Naciones Unidas. ¿Es así? Eso sí no lo recuerdo. Sí, don Javier ya estaba, claro que estaba Bien. en esa época, por supuesto. ¿Eso Y también eso, pesó? perdón, eso ¿Eso también también pesó. pesó? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Javier Pérez de Cuellar fue un hombre que siempre estuvo del lado de la paz. Yo tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo personalmente en muy distintas ocasiones y puedo dar fe en lo personal de que era un hombre que estaba totalmente a favor de la paz y decidió hacer los mayores esfuerzos por lograrla, no solo en nuestra región, sino en muchas otras regiones del mundo. Eh, Actualmente, al menos como yo lo veo, tal vez podemos discrepar y evidentemente usted en todo lo que diga va a tener razón, embajador. Yo soy una persona joven que está aprendiendo. Yo considero que actualmente en política exterior son más importantes los intereses comerciales y económicos que los intereses políticos. Prueba de ello es que ningún Estado le tiembla la mano para tener relaciones comerciales con China, sabiendo lo que es China, digamos, a nivel de política interna, ¿no? En ese momento, cuando ocurrieron los hechos de Malvinas, eran otros los aires que se respiraban en política exterior. Todavía creo que había un sentido de, lo que usted mencionó, solidaridad con los pueblos, sociedades oprimidas, el no al colonialismo, etcétera, etcétera. Cosas que se han ido perdiendo. Entiendo que la situación política ya no es igual en este momento. No, creo que lo que usted dice es lamentablemente cierto, ¿no? O sea, yo creo que en nuestra actuación internacional hemos perdido un poco del respeto que teníamos antes por posiciones de principio. Yo creo que una de las fortalezas que ha tenido tradicionalmente el Perú es ser un país que en el mundo actuaba sobre la base de principios y eso nos hacía ser permanentemente respetados. Efectivamente,
especialmente hoy en día, ¿no? Eso se ha perdido mucho. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo tenemos en este momento relaciones con Venezuela, por citar otro caso, además del que menciona usted de China, porque estamos hablando pues de una dictadura en el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Y no deberíamos tener una posición tan complaciente. Yo creo que es bueno volver a los orígenes, recordar los principios, actuar en función de ellos, porque eso es lo que nos hace fuertes en el mediano y largo plazo. Y además porque les dan tal vez a estas dictaduras una válvula, ¿no? Para permitir la sobrevivencia. No sé, yo recuerdo, y es inevitable, ¿no? En la época de Napoleón, cuando se da el bloqueo continental, ¿no? Es como que están arrinconando y están presionando a Inglaterra en su supervivencia, eh, evitando de que haya un comercio con Europa continental. Cuando los estados siguen teniendo relaciones comerciales con países que son dictaduras, eh, si bien es cierto, pueden tener un doble estándar y en lo político decir, no, son dictaduras, pero en lo comercial siguen, digamos, teniendo las prácticas comerciales, los intercambios, y eso indudablemente demuestra un doble rasero en la política exterior que preocupa. Eh, y entiendo que no es la escuela de la que usted proviene y regresamos al tema, no es tampoco una tradición de la diplomacia peruana. Eh, ¿Cuál debería ser en este momento, embajador, la posición de Perú con respecto al tema Malvinas? El expresidente golpista, hay que llamarlo por su nombre, Pedro Castillo, se pronunció en su momento con respecto a Malvinas y mostró su solidaridad. Nosotros tenemos la obligación moral de seguir apoyando a Argentina como usted dijo, la identidad argentina de las Malvinas, en recuperar la soberanía de las Malvinas por parte del pueblo argentino. Yo creo que sí, en eso no tengo dudas, es una posición inalterada del Perú desde que se empezó a tratar este tema. Nosotros siempre hemos apoyado a la Argentina en su reivindicación por las Islas Malvinas y estoy seguro que continuaremos haciéndolo. Y lo hacemos, como dije, por razones históricas, por razones de principio y por razones de amistad con un país con el cual tenemos vínculos que se inician cuando todavía no éramos independientes. Recordemos pues que hay mucha sangre argentina derramada por la independencia peruana y hay que reconocer también que es cierto que nosotros en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, siempre hemos estado al lado de los argentinos, ¿no? Ha habido episodios desgraciados, como en la etapa en que el expresidente Carlos Menem de Argentina autorizó la venta de armas al Ecuador cuando estábamos en ese desgraciado conflicto que felizmente ya se superó. Pero creo que en general somos dos países, Argentina y Perú, dos países que hemos mantenido una amistad de manera permanente. Una última pregunta y le agradezco por su tiempo, embajador. En el gobierno, si no me equivoco, de Ollanta hubo un problema vinculado a un barco, creo que era de entrenamiento militar inglés, al cual no se le permitió estar en las costas del puerto de Callao. Y muchos criticaron esta decisión diciendo, a ver, Perú es un país receptor de inversión inglesa. ¿Por qué estamos no permitiendo que un país que invierte en el Perú pueda tener un barco que es de entrenamiento militar en nuestros puertos? Evidentemente era la posición peruana de Malvinas de no permitir esto como una demostración de que sigue pendiente el tema de Malvinas para nosotros y para los argentinos. ¿Cómo tratar este tema? Porque, nuevamente, inversiones de Inglaterra en Perú las hay, en minería, en diversas áreas de nuestra economía. Pero por otro lado, Perú mantiene una posición histórica y la va a seguir manteniendo, entiendo. ¿Cómo se lidian este tipo de situaciones? No, sin duda vamos a seguir manteniendo esa posición. Y en relaciones internacionales, como es natural, porque pasa también en las relaciones interpersonales, uno puede tener un amigo y querer mucho a ese amigo y tener una magnífica vinculación, pero eso no significa pues que estén de acuerdo en todo.
Nosotros tenemos con el Reino Unido de Gran Bretaña una excelente relación. Efectivamente es un país con el cual tenemos múltiples coincidencias, no solo en el tema comercial, también en cuestiones de principios, en posiciones, en temas importantes como el manejo del medio ambiente y muchos otros. Tenemos una enorme gama de coincidencias con Gran Bretaña, pero hay un punto en el cual evidentemente discrepamos y vamos a seguir discrepando, que es el tema de Malvinas. En ese tema, la posición del Perú es conocida por Gran Bretaña y es, debo decirlo, respetada por Gran Bretaña. En consecuencia, lo que no se puede permitir es que ese tema puntual afecte la relación bilateral de conjunto, porque hay un montón de cosas positivas en esa relación bilateral. Bien. Voy a hacer algo que siempre hago y que está mal, y le voy a hacer una última pregunta. A mí siempre me molestan con eso. Siempre tu última pregunta, última pregunta. En todo el acervo bibliográfico que se ha generado a partir del conflicto de Malvinas, ¿en dónde usted situaría este aporte en el libro del doctor García Belaúnde? Es un libro importante, es una gran contribución para aclarar la posición peruana con respecto al tema Malvinas. ¿Cuál es su lectura, y ya no de repente como embajador, sino como intelectual? ¿Cómo usted valora la obra del doctor García Belaúnde? Bueno, nuestro amigo Vitocho tuvo la generosidad de invitarme a ser uno de los comentaristas cuando presentó su libro acá en Lima, en la Feria del Libro. Y voy a simplemente a repetir lo que dije porque es lo que realmente pienso. Yo creo que ese libro es un magnífico aporte. Yo creo que ese libro es muy importante y que si alguien quiere entender el tema de Malvinas, tiene que leer el libro de García Belaúnde. ¿Por qué? Porque cuenta una historia que hasta el momento en que él la escribe no se había contado. Y es además una historia que tiene una importancia grande en el tema de la Guerra de las Malvinas. Entonces sí creo que es una obra inevitable si uno quiere profundizar en el tema de Malvinas. Y yo invito a quienes nos escuchen a leer el libro porque van a aprender mucho, porque además el libro es ameno, no solo interesante, sino también ameno. Bien. Señor embajador, ha sido para mí un placer hablar con usted. Siempre me parecen muy interesantes y aleccionadoras las entrevistas con embajadores. No sé por qué. Será porque el personal diplomático tiene una alta preparación. Igual me pasó con el hermano de don Vitocho, el doctor Joselo, García Belaúnde. También fue una gran entrevista. Bueno, eso dice mucho de nuestros diplomáticos y ojalá que se mantenga esa tradición. Dios quiera que sea así. Le agradezco mucho por la oportunidad. Ha sido un placer compartir estos momentos con usted. El placer ha sido mío. Muchas gracias. He estado con el doctor embajador Hugo de Sela y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.